Bien, amigos, la Iglesia Católica tiene una pastoral, y esa pastoral, que yo recuerde, el primer coordinador fue el padre Benito Ángeles, posiblemente tuvo alguien antes, y tiene un grupo de medios de comunicación como Televida, Canal 41, una parte del Canal 53, tiene el Radio Santa María, tiene Radio ABC y tiene el principal programa, llamémosles así, que se lleva a cabo los domingos, que es la Santa Misa desde San Antonio. El padre Kennedy Rodríguez es el director del programa de la Pastoral de Comunicaciones de la Iglesia Católica. Y nosotros vamos a iniciar estos días navideños con la participación del padre Kennedy Rodríguez, que creo que nos tiene una invocación, una lectura para comenzar el programa. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Saludo a todos, a cada uno también de los televidentes. Claro, sí, claro que sí, está llegando este tiempo de Navidad propiamente, el nacimiento del Niño Dios. Y es un tiempo muy, muy especial porque no es cualquier niño que nace, es el niño que da sentido a nuestra vida. Tú le quitas el nacimiento, tú le quitas a Jesús de la vida y entonces te quedas realmente con una vida, puede ser sin sentido. Pero cuando la vives desde la fe, encuentras esa fuerza que te viene desde lo alto y en todo sentido. Por eso yo agradezco tanto esta entrevista, aunque estamos siempre trabajando en los medios, pero siempre me gusta venir aquí a ver al doctor y a compartir con él. Yo quiero comenzar con esta lectura porque el nacimiento de Jesucristo corresponde a una época de la historia y eso es importante también, a una época y unos acontecimientos propios. Entonces, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, narra todo ese acontecimiento. También les pido a ustedes desde sus hogares que lo busquen cuando puedan. Dice así: por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto por el mundo entero. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde allí a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaba allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. Había en la misma comarca unos pastores que dormían a raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se le presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor lo envolvió en una luz y se llenaron de temor. El ángel dijo: no tema, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Esto le servirá de señal para encontrar a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bien. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Padre Kennedy, Ajá. a pesar de que en las enseñanzas del Evangelio nos señala que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se entiende que esa es una separación de la Iglesia y del Estado, de que el origen en el cristianismo. Sin embargo, la preocupación de la Iglesia Católica por el bienestar de la humanidad, no solamente de los cristianos, hace que la Iglesia, además de los religiosos, haya estado incursionando en áreas sociales y en áreas educacionales, teniendo un papel importante, sobre todo en América, que
hemos señalado que tú no encuentras una universidad francesa, una universidad portuguesa, ni una universidad inglesa dentro de las colonias que vinieron a América, sino instituciones españolas católicas. Y tenemos también que la Iglesia Católica ha tenido un papel importante en la educación de todo el continente americano y del mundo. Nosotros quisiéramos que usted nos analice, quizá metiéndolo en camisa de 11 varas, el por qué en una época hasta presidente obispos tuvimos. Teníamos a Meriño, claro. Luego tuvimos jefes de la Iglesia Católica importantes como Pitini, Veras, después el Nicolás de Jesús López Rodríguez, Agripino, Polanco. ¿Por qué de cierta época la Iglesia ha bajado un poco? Y a veces nos preguntamos lo que dice una famosa canción de un humorista dominicano que dice, ¿de dónde son los cantantes? Y nosotros decimos, ¿de dónde son nuestros obispos? ¿Quiénes son nuestros obispos? ¿Quién es la conferencia del episcopado dominicano? Es un obispo soberano en su diócesis, es un párroco soberano en su parroquia. ¿Cómo funciona la organización de que uno piensa que Monseñor Osoria es el jefe, sin embargo, es la conferencia? Háblenos primero del organigrama de nuestra iglesia. Sí, son varias preguntas que hay, qué bueno que usted las hace, porque tenemos una iglesia activa, y no ahora, sino a lo largo de los años y de los siglos. Hablar de la iglesia en el mundo de la salud, imagínese usted, hablar de la iglesia en el mundo de la educación, más de 200 colegios actualmente y escuelas que llevamos. Entonces, la iglesia, hay que decir que el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con todas las áreas del ser humano, todas las áreas del ser humano, porque todos los seres humanos necesitan también de esa parte espiritual, de esa parte de fortalecer esa parte interior. Por eso la iglesia y el Evangelio de Jesucristo tienen que salar e iluminar a toda nuestra sociedad. Y el papel de la iglesia, como usted lo ha dicho bien, ha sido trascendental a lo largo de la historia. Cuando en otros países, perdón el término, andaban en taparrabos, ya nosotros estábamos dando clases aquí en la universidad, ¿entiendes? Por eso estaban dando formación los frailes, de manera que las universidades, la formación, ha sido algo intrínseco a la propia iglesia a lo largo de los siglos. Por eso, Estado, iglesia. Mira, se ha buscado, sobre todo en la Edad Media y en algunos gobiernos, esa lucha titánica entre el gobierno y la iglesia. No, la iglesia está para servir al gobierno y el gobierno está también para tener esa comunión con la iglesia. Hoy usted sabe toda la obra que la iglesia le ayuda al gobierno a llevar en la educación, en la salud y en tantas áreas. En la salud, un ejemplo, aquí nosotros llevamos la mayoría de los asilos de ancianos, que muchas veces nadie quiere trabajar con, bien, o de niños huérfanos, centros de niños huérfanos. Entonces, cuando hay esa unión, claro, cada quien tiene su área. Cuando hay esa unión, mire, hay desarrollo, hay prosperidad, hay progreso, hay paz también. Bien. Ahora, si la parte humana se mete, ya es otra cosa. Padre, ayer un político explicó muy bien las tres religiones. Dice que cómo es posible que en el conflicto de Medio Oriente estén posesionadas tres iglesias con orígenes tan diferentes. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Entonces, dice, caramba, pero usted acaba de hablar de la Biblia.
Y mucha gente piensa que la Biblia son dos libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. 73 Y la libros. pregunta es, Cristo, que principal personaje de la historia del mundo, en que se movió en 100 kilómetros y produjo efectos que tiene seguidores sin tener un medio de comunicación, ni un micrófono, ni una guaguita anunciadora, ni nada, ha logrado esa influencia a través de los siglos. Pregunta, ¿él vino a cambiarlo o a corregir aquellas situaciones que se habían creado por distorsión en la interpretación del Antiguo Testamento? Oye, Cristo es el influencer número 1 hoy en la sociedad, que tiene mayor seguidores en el mundo entero. O sea, viendo desde el punto de vista moderno. Cristo no vino a abolir nada, sino a darle cumplimiento, a perfeccionar, a mejorar. Por eso, incluso la ley del Antiguo Testamento, ¿entiendes? Y el Nuevo Testamento se complementan. Jesucristo es la figura trascendental que ha cambiado la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Por eso la figura de Cristo, que ha influenciado también tantos millones de gente con una espiritualidad concreta, ha ayudado también al avance y el desarrollo, y es conocido como la figura principal. Y hoy en día también necesitamos, porque no me quiero quedar en la historia, en el pasado simplemente, hoy en día necesitamos esa figura de Jesucristo, el mensaje liberador y salvador de Jesucristo, el mensaje que ayuda también en todo sentido. Porque muchas veces, yo vivía un tiempo en Francia y me sorprendía la gran cantidad de jóvenes franceses sin sentido a la vida, que muchas veces los franceses dicen se mutaban, se tiraban de un edificio y que ahí mismo quedaban. Claro, eso no sale en las noticias. Siempre ha habido diferencias entre lo que la iglesia predica y los que no practican el catolicismo. Siempre ha habido diferencias. Pero ahora hay problemas de interpretaciones. Y nos da la sensación de que estamos en una época diferente. Siempre creemos que estamos viviendo una época diferente, pero realmente con esas grandes diferencias en que los grandes poderes quieren imponer agendas con que la iglesia nunca ha cedido. Es decir, la iglesia tiene dogmas en que no cede y tiene alguna cosa en que puede permitirla. Y se ve que cuando se habla del celibato podría llegar a algún acuerdo, pero cuando es un dogma, como por ejemplo el origen de la vida, el hombre y mujer, es decir, se creó un hombre y una mujer. Nadie puede tomar decisiones sobre la vida de nadie. Sobre esos puntos, personalmente, no quiero que hable en ex cátedra, personalmente, padre, ¿cómo usted cree que va a terminar esto? Bueno, con respecto a cuando el poder quiere imponerse sobre el poder que tiene la iglesia. Siempre ha sido una lucha titánica, porque está el bien y el mal. Entonces, la iglesia tiene unos determinados principios y valores que se han mantenido a lo largo de la vida, porque el valor del amor en una época y el otro como quiera, el de la comprensión como quiera. Pero hoy estamos viviendo un egoísmo céntrico donde todo el mundo quiere para sí, para sí, para sí. Y también, aparte de eso, hoy en el mundo cree que la verdad es como relativa. Que es que si yo le digo a usted, mira, todo depende como yo lo vea, mi percepción. Esa camisa que usted tiene, doctor, yo la veo verde. Usted va a decir que es blanca, pero yo la estoy viendo verde. Entonces, hay una confusión porque la gente piensa que como yo veo las cosas, ya así son, y hay una verdad. Así como Cristo es la verdad y la vida, hay una verdad propia para el ser humano, no como uno piensa. Estoy hablando ahí entre líneas, sobre todo agendas que nos imponen, agendas que vienen a marcar otra forma de ser, incluso otra cultura, incluso estoy hablando ahí de ideología
que te vienen a formatear sobre todo los jóvenes, ideologías que realmente incluso van a la parte genética, al ser humano, ya cosas de lo más delicado posible, porque no es que una persona nació así, ok, que aceptémosla, ahora que te impongan, que ese es el pensamiento, que lo que realmente para ellos es el bien, te lo quieran imponer, siendo en realidad algo que es contra natura, ya entonces es diferente. Bien. Padre, el compromiso de la iglesia como su compromiso pastoral, es decir, el sacerdote como pastor o el obispo como pastor de un grupo de parroquias y de fieles, realmente, ¿qué es dogma? ¿Qué es obligatorio? Porque hay mucha confusión. Piensan que, por ejemplo, usted ha hecho 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Sin embargo, hay órdenes de monjas que lo hacen, pero no todos. Es decir, las necesidades de la sociedad actual exige que, por ejemplo, la iglesia de San Antonio viene una factura de la corporación, y a veces muy alta, y de la iglesia de las Mercedes, y hay un mínimo de situaciones que mucha gente no piensa, que a veces los bienes materiales también les son beneficiosos a la iglesia. ¿Cómo ustedes dividen el luchar por los pobres y a veces por el mantenimiento mismo de la iglesia misma? Mira, es una lucha porque a veces uno tiene que sacar de donde no hay. Ejemplo, hemos hecho el viernes pasado una cena, cenando con el Niño Jesús para 300 niños ahí en Villa Juana, llegaron 400. Y 400. Llegaron 400. Era para 300, pero como estamos en Villa Juana, tenemos siempre, si usted lo hace en otro sitio, yo tengo, ahora en diciembre. Usted es el director de Televida, ¿verdad? Sí, un placer. Y de Radio Vida FM y Radio ABC. Y de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas. ¿Cuáles son perdóneme, el paréntesis, cuáles son los medios de la iglesia a nivel nacional? A nivel nacional tenemos, claro, aquí en la arquidiócesis, Televida, tenemos Vida FM y Radio ABC, las 2 emisoras. Claro, yo trabajo también en la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado. Pero después tenemos 12 emisoras a nivel nacional. Y hay medios de diócesis, es decir, los de La Vega son los dueños de su propio... De Radio Santa María. Claro que sí. Un ejemplo, en el este tenemos en Higüey Radio Callacoa, Radio Horizonte. En Dajabón tenemos Radio Marién, Radio Santa María, Radio Enriquillo en Barahona, y así sucesivamente tenemos emisoras. ¿Y tiene la misma línea o cada obispado tiene su línea particular? Bueno, tiene sus diferentes líneas, porque usted sabe que cada emisora tiene que presentar las cosas propias de esa diócesis, de esa provincia, las celebraciones de ese obispo. Aunque tenemos noticias como la Red Meridiana, que circula para todas las emisoras, Foro Abierto también, en UDECA, y tenemos programas que son para todos. ¿Y esa línea la traza la conferencia? No es la conferencia, en eso motiva, ayuda, pero si hubiese que trazarla, la tiene que trazar un servidor que es el director. Tradicionalmente, pero no el obispo de Santo Domingo era el jefe de la iglesia hasta que se creó la conferencia. ¿Cuál es el papel del obispo de Santo Domingo? Claro que sí, el papel del arzobispo de Santo Domingo. Por eso usted habló al principio, que la primera pregunta fue la estructura de la iglesia católica. Nosotros tenemos una estructura y que ha ayudado a lo largo del tiempo. Por eso la iglesia es espiritual, pero tiene un derecho canónico, que hay más de 700 cánones, que van y dirigen toda nuestra iglesia. Por eso todo lo que se realiza en la iglesia, están los cánones. Ser párroco, ser obispo, el perfil de cada quien, la función de cada quien. Entonces, por eso nos ha ayudado esa organización institucional. Con respecto usted sabe que la conferencia la forma el conjunto de obispos de las diferentes diócesis del país. Y actualmente hubo elecciones recientemente
y salió Héctor Rafael Rodríguez como nuevo presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. ¿Ese obispo de dónde? Ese era el de La Vega, que ahora pasó a ser arzobispo de Santiago de los Caballeros. El que está por Freddy Bretón. Sí, exactamente. Que ahora las diócesis de La Vega queda diócesis vacante, o sea, sin obispo asignado por el Papa, y también la diócesis de Baní está también en la misma línea. Pero con respecto a la arquidiócesis, el arzobispo de la arquidiócesis tiene una diócesis una arquidiócesis que gobernar, que dirigir, que orientar. Claro, siempre cuando hay una figura, somos un país tan pequeño, no es como Brasil, que tiene más de 300 diócesis, aquí hay 12, entonces las noticias van y vienen, circulan, y eso es lo que se da. El problema, padre, es que usted tiene una responsabilidad no mayor, pero yo sí creo que mayor, porque usted generalmente es el sacerdote más conocido por las misas de los domingos, que los retransmiten 5 o 6 canales aquí todos los domingos. Ajá. Y el padre Kennedy a veces invita a obispos, invita a otros sacerdotes, pero es el párroco y el jefe de San Antonio. Quería preguntarle, ajá, en el caso de la línea, porque hay que tener cuidado porque la gente se toma el sermón de la misa como una línea de la iglesia. ¿Hay una línea de la conferencia para esa misa? No hay una línea, es que la línea ya está dada, ¿entiendes? El Evangelio de Jesucristo ha dado la línea. Ay, padre, y ese papa no te cambia ese papa no cambia la línea. Yo simplemente a veces aprovecho para, si la conferencia ha editado una carta pastoral, bueno, la leo en la celebración y vamos por ahí en esa, es porque está hablando la iglesia, hay que difundirlo, pero tampoco está que le bajan a nosotros una línea. Es que de verdad esos puntos de vista ya no se ven. Okay. Pero, doctor, para seguir ahí mismo en el mismo tema, a veces uno tiene la inquietud, porque tenemos un nuncio, se supone que es el que mandó el Papa para que mande... el nuncio sí baja su línea. Sí, okay, entonces, el nuncio baja línea. Esa es su función aquí en el país. La función de lo que él es que transmite hacia la conferencia del episcopado lo que son los deseos del Papa, entonces la línea que traza el Papa. El nuncio es la figura de comunicar el Santo Padre con la conferencia con el Santo Padre. Pero es una misión, algo vamos a decir, amistoso, de gobierno, de cercanía, de comunión, pero no tiene que el Papa mandó es que, señores, la línea propiamente va siempre en favor de la gente, va en favor de la evangelización, esa es la línea, y claro, representa al Santo Padre. Yo vine a hablar de Navidad. Claro. Padre, mire, la iglesia es universal. Sí. Hay muchas cosas que la gente no entiende. Por ejemplo, con las migraciones ustedes están claros. Las migraciones, el hombre es un ciudadano del mundo y hay que tratarlo como tal. Por eso es que a veces dicen, pero la iglesia está con las migraciones, el mundo, el hombre es uno. También es un estado. Entonces, hay cosas que uno quiere saber, pero no es el padre Kennedy el que le podemos nosotros cargar el dado. Por ejemplo, yo le quiero preguntar, ¿qué ha pasado con los últimos 3 nuncios de aquí? Eso no es función del padre Kennedy. ¿Qué pasa con un sacerdote español que tenemos aquí, que a veces se va otra vez, el Monseñor Versosa? ¿Y qué pasó con Masalles? Yo creo que hay que invitar a Víctor Masalles, invitar a Versosa y preguntarles a ellos cuál es la situación. Exactamente, ya eso vienen siendo preguntas más personales de ellos. Seguro. De verdad que sí, lo que hemos visto, que por alguna u otra situación se han dado algunos casos, sí, pero ya vienen siendo más personales. De los últimos anuncios han cumplido su misión y han sido llamados desde el Vaticano a otros países. Bien. Padre, quiero terminar con lo tradicional. Estamos en diciembre. En diciembre se conmemora la Navidad. La Navidad
solamente tiene un sentido, el nacimiento de Jesús un 24 de diciembre en Belén. 25. Como se ha desnaturalizado, como se ha hecho, la iglesia se ha encargado siempre de recordar cuál debe de ser el comportamiento en esas fiestas. Naturalmente se ha extendido al cristianismo completo y a veces hay hasta, este es un país que los ateos creen en la Virgen de Altagracia, ¿verdad? Es cosa rarísima. Nosotros queremos dejarlo para que usted nos cuente cuál debe ser el comportamiento de una persona en estos tiempos. Adelante. Claro que sí. Ahora en Navidad, ahora en este tiempo que nos permite el Señor. Lo primero es decir de vivir la Navidad en todo sentido. Claro, la parte espiritual, Cristo es el centro de la Navidad. No se puede celebrar Navidad sin el centro, que es Cristo, como tampoco se puede celebrar un cumpleaños sin el festejado. Por eso es importante que en este tiempo podamos tener ese espacio también para la oración, para los encuentros familiares, para la armonía. Navidad también es reconciliación. Por eso si hay alguna situación dentro de la familia, del hogar, de esos matrimonios que a veces parecen un ring, también es importante este tiempo, el pedir perdón, el reconciliarse. Vamos a comenzar un tiempo nuevo, porque la gracia de Dios, vamos a decir, sopla con más fuerza en este tiempo de Navidad. Y en Navidad cada quien tiene que sacar ese espacio al Señor, pero también sacar el espacio para compartir. Pero cada quien también tiene que cuidarse, porque don Julio, da pena cuando en las calles, en Navidad y cualquier otro tiempo, tantos accidentes de tránsito. Por eso el llamado a la prudencia nunca está de más. El llamado a la sensatez, tantas prisas y después quedan tendidos en una carretera. También con el desorden de las bebidas alcohólicas que lleva a mucha gente al fracaso. Entonces, Navidad es tiempo de armonía, de compartir, de fraternidad, de solidaridad. Tanta gente que yo también admiro, porque yo conozco mucha gente de iglesia y no de iglesia, que hacen obras grandes de caridad en Navidad, y llevan regalos, y llevan una comida a los niños pobres y a la gente más sencilla. Y a pesar de todo, mucha gente que piensa aquí que todo el mundo le está yendo bien, pero no se mete en esos barrios. Yo que estoy metido en los barrios y en la parte media y en la parte más sencilla, entonces uno ve toda la precariedad que hay y toda la situación. Nunca está de más. Por eso yo hago un llamado a todos los empresarios, a todos los negociantes, a dejarse sentir en esta Navidad y que no vean personas, no vean bandos políticos ni nada ni clase social, que colaboren, que ayuden con nuestra sociedad, que hay mucha gente pasando necesidades. Padre Kennedy, y situaciones. ese es el gran problema que yo tengo. ¿Cuál? Voy a hacer una confesión pública. Es que yo entiendo que así como el Día de las Madres, en que las colmamos de regalos y de halagos, ese debe ser un comportamiento del año entero, el que usted dice, no de Navidad, porque la gente, el pobre come el año entero, el necesitado come. Ah, no, eso es cierto, pero ojalá se tienda el año entero. Pero por lo menos ahora que estamos en este ambiente navideño, invitarles también a todos a reflexionar en este tiempo, ya que estamos en un tiempo muy agitado del mundo político en sus actividades. Vamos a darle este tiempo un espacio a la familia, vamos a dárselo hasta estar tranquilos, reflexionar. Muchas veces tanto ruido nos hace daño, bien. Muchas veces tantas situaciones. Por eso, bien, a vivir cada una también de las actividades de la iglesia. Tenemos una iglesia universal en cada pueblo, en cada provincia, en cada región. Aquí también el arzobispo, el 24, día de Nochebuena, y con eso termino. Para hacer ese mensaje internacional, padre, que pregunta a alguien si Jesús era judío palestino. Jesús era judío, pero Jesús era del mundo entero. Por eso nosotros somos la Nueva Jerusalén,
nosotros nuevos somos el nuevo pueblo de Israel. No se suscribe simplemente a una familia, un apellido, una tribu, sino a todo el mundo. A vivir la Navidad con su verdadero sentido de hermandad, de unidad y de fraternidad, y a participar de cada una de las celebraciones en sus dioses, en su provincia, en los barrios, en las capillas, en las parroquias y en todas partes. Padre Kennedy Rodríguez, gracias por estar con nosotros.